relacionados con el ministerio del Señor Jesucristo para empezar en Mateo 4:12. Mateo 4 y versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habló en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón, de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos ahora a Marcos 1:14. Marcos 1:14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. En el versículo 15, Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos ahora a Lucas capítulo 3. Mateo, Marcos y Lucas. Lucas capítulo 3. Leeremos desde el versículo 19. Lucas 3, versículo 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Y 4:14, Lucas 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y vayamos ahora a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Evangelio de Juan capítulo 4, y leeremos del 1 hasta el 4. Juan 4, 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a orar, pedir que el Señor nos bendiga. Amado Padre, al abrir tu palabra y leerla, somos conscientes de que es tu palabra quien tiene el poder, no el que habla, no yo, Señor, en esta mañana. No hay poder en mí, absolutamente. El poder está en ti, Padre. Tú y tu Santo Espíritu es el que toca los corazones, el que, Señor, nos muestra la necesidad de nuestra alma. Por eso pedimos, Padre, que tú quieras, en tu bondad, trabajar en nuestras vidas hoy, en esta mañana. Hacernos ver claramente quién es Jesucristo. Y, Señor, qué es lo que quieres que creamos. Ayúdame, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído en los 4 evangelios pasajes paralelos de lo que el Señor Jesucristo hizo después de que se enteró que los fariseos venían hacia él intentando hacer una brecha de envidia entre él y Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando y muchas personas venían a él. Y el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Los discípulos de Jesucristo también empezaron a bautizar porque era el mismo mensaje: arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado. Y como veíamos la semana pasada, vinieron los fariseos al Señor Jesucristo y le dijeron a Juan, le dijeron: oye Juan, Jesús está bautizando a más personas que ti y muchos han dejado de seguirte a ti para empezar a seguir a Jesús.
intentando mostrar una disensión, una rotura entre ellos dos. Satanás sabe bien cómo hacer las cosas. Creo que fue Julio César quien dijo divide y vencerás, y la técnica sigue siendo la misma para el diablo, dividir a las personas en vez de unir. El Señor Jesús oyó esas cosas también y tomó una decisión que nos parece extraña, pero que estaba dentro del plan y del propósito divino, y que estos 4 pasajes que hemos leído nos lo marcan. Jesús, dejando donde estaba Juan el Bautista, volvió a las tierras de Galilea. Él iba a continuar predicando el mismo mensaje, pero esta vez iba a hacerlo en tierras diferentes. Jesús estaba continuamente en peligro. Herodes había puesto ya a Juan el Bautista en la cárcel, como hemos leído, y en esa situación el Señor Jesucristo era el siguiente en la lista. Nos dice la Biblia por qué fue Juan puesto en la prisión. Lo habéis entendido bien, ¿verdad? Este Herodes tenía un amante y Juan le denunció por su pecado. Cuando uno habla del pecado generalmente pierde la cabeza. Es lo que hizo Juan, perdió su cabeza al final. Nunca se arrepintió Herodes de su pecado. Pero Jesús tenía un plan, un propósito divino. Algo específico que, dentro de las circunstancias que estaba viviendo, parece casi anecdótico. ¿Veis el movimiento, verdad? Juan ha sido puesto en la prisión, ahora Jesús está yendo a predicar a otro sitio y parece todo un poco que las circunstancias fuerzan a la acción. Pero cuando hemos leído en Juan capítulo 4, el último versículo, 4, nos va a introducir a lo que quiero hablar en esta mañana. Juan 4:4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, el Señor iba hacia Galilea, podía haber cogido varias rutas, pero la Biblia dice, le era necesario pasar por Samaria. Y tenemos que entender también qué es eso de Samaria. Situada hacia el norte, los samaritanos en la época de Josué habían establecido su propio centro de adoración allí, y cuando vinieron los asirios, fueron los primeros en caer bajo el dominio de los asirios. Los samaritanos fueron traidores a los judíos. Así que lo peor que tú podías hacer era ser amigo de un samaritano. Samaria era, no sé qué lugares pensar, no quiero tampoco ser un poco malo, pero si pensamos en el campo de la Bota, aquí, recordáis en Barcelona, el campo de la Bota, el barrio chino, ¿verdad? Son lugares donde dices, no vayas y menos de noche, y menos solo, ¿verdad? Así era Samaria. Era un lugar donde un judío de buen nombre no iba, ¿eh? Era un lugar donde quienes vivían ahí eran simplemente traidores y malas personas. Y los judíos no querían saber nada de Samaria. Pero hemos leído en el versículo 4 que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y hemos dicho que él podía haber escogido otro camino para ir a Galilea sin necesidad de pasar por Samaria. La pregunta entonces que me hago es, ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Y esa palabra necesario quiere decir necesario en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Era necesario porque debía ser hecho así, porque Dios estaba obrando. Juan 4, versículo 4, nos dice era necesario. Juan 4, versículo 5, no capítulo, sino versículo 5, Juan 4:5 revela por qué era necesario. Y vamos a leer ese pasaje empezando en el versículo 5, Juan 4:5. Vino pues a una ciudad de Samaria, Jesús, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo.
Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados, perdonadme? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, oh Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, oh Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni aún en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vamos a leer hasta ahí. A Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque Dios había planeado un propósito en ese viaje a través de ese lugar maldito llamado Samaria. Y el propósito es que Jesús encontrara a una mujer sacando agua de un pozo, a una mujer samaritana. El propósito era que Jesús encontrara a una mujer necesitada de la salvación, a una mujer hundida en el pecado, hundida en un lío de vida enorme, hundida en una actitud bastante sarcástica en cuanto a ella misma, sus quehaceres, la religiosidad y la vida. Nada de lo que pasó en ese viaje a través de Samaria estaba fuera del propósito divino, del plan divino o del objetivo divino. Aún es interesante notar que Jesús junto a sus discípulos empieza a andar y llega a esta heredad ya de Jacob, un lugar histórico. Y es ahí donde Jesús, cansado del camino, tiene la necesidad de sentarse. Ahora, no es poca cosa. Lo primero que vemos es que Jesús se cansó. No es poca cosa. No es poca cosa. Porque todos nos hemos cansado un poco. Hablaba con el compañero de Vero, se me ha ido tu nombre ahora. Fabián, gracias Fabián. Y sabes, Vero hace a veces, se va a la montaña y patea ahí horas y se va, allá van en Land Rover, los demás patean.
Los Jack, Jeremías y Dani, se van a conquistar montañas. Algunos de vosotros andáis 1 hora por el pueblo. ¿A qué os cansáis? ¿No habéis sentido la experiencia de cansaros? ¿Verdad que sí? Y las ganas, el disfrute de sentaros. No importa dónde, a veces al lado del camino. Jesús se cansó porque Él era un hombre como nosotros y a la vez era el Hijo del Hombre. Él sentía lo mismo que nosotros sentimos. Él lloró cuando su mejor amigo Lázaro fue puesto en la tumba. Jesús sintió dolor en el corazón cuando vio Jerusalén que iba a ser destruida. Lloró sobre Jerusalén. Jesús sintió alegría cuando vio a los niños y dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Jesús tenía un corazón que sentía, que amaba, que entendía. Y él, cansado del camino, se sentó. En un lugar específico, en el momento específico que Dios había determinado. Y una mujer estaba ahí sacando agua. Simplemente un hecho normal de la vida. Para nosotros no, abrimos un grifo y ¡puf!, sale el agua, ¿verdad? Para esta gente tenían que andar a veces hasta media hora o 3/4 o 1 hora para ir a buscar las jarras de agua en los ríos cercanos o en las fuentes cercanas. Y toda la providencia de Dios, esa mujer estaba ahí sacando agua. Y Jesús le da una frase sencilla, le pide algo y de una manera interesante. Simplemente le dice, dame de beber. Jesús pidiendo algo a los demás. Pidiendo a una persona en el camino de la vida, dame de beber. La sorpresa es simplemente cuando la mujer lo ve. Yo no sé si fue la nariz de Jesús como buen judío, o la ropa que llevaba, o yo no sé qué fue, que lo primero que observa esta mujer es, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana. ¿Podéis notar en la voz la tensión, la discordia, la incomprensión de esta mujer? ¿Podéis notar en la pregunta cómo estaba sorprendida, literalmente sorprendida? Ya. En la providencia de Dios, cada uno de nosotros encontramos a Jesucristo en el camino de nuestra vida. Para algunos fue también al lado de un pozo, pero no de agua, sino de barro y de cieno y de pecado. La providencia de Dios, hubo un momento en que tu camino se cruzó con el camino de Jesucristo porque Jesucristo te buscaba y le era necesario pasar por el camino de tu vida. Y sí, le era necesario pedirte algo. Y cuando Jesús pide algo, no pide ni tu dinero, ni tu tiempo, ni tu sacrificio, ni tus obras. Pide algo tan sencillo como dame de beber. La pregunta que Jesús hace cuando se acerca hacia nosotros en el camino de nuestras vidas es, dame tu fe, dame tu confianza, cree en mí. Pero al igual que esta mujer, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo tú me pides de beber? ¿Qué excusa estás dando para tirar al Señor Jesucristo hacia atrás? Eso es lo que hizo la mujer. Ahí podía haber terminado la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Tú, siendo judío, me pides a mí de beber. Eso es peor que pedir a uno del Barça que le dé a otro del Madrid agua. Eso es así de horrible, ¿verdad que sí? Había una reacción en contra de esta petición. Jesús de nuevo se acerca a su corazón. Y le dijo en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Las palabras de Jesús debían estar desmontando a esta mujer. Es que debían estarle de verdad diciendo, ¿este hombre quién es? ¿Has encontrado a alguien raro en el camino de la vida? ¿Verdad que sí? Hay gente rara por ahí. Esta mujer debe estar, este hombre es raro. De hecho, le empezó a hablar de algo raro. Le empezó a hablar del don de Dios. Eso es raro. ¿Qué es el don de Dios? ¿El pozo de agua? ¿Es eso el regalo de Dios?
las cosas buenas que llegan a nuestra vida, ¿es eso el don de Dios? Tener un buen trabajo, una buena casa, ¿es eso el don de Dios? No. La Biblia nos dice cuál es el don de Dios y de hecho, si recordáis el capítulo 3, Jesucristo ya había dicho cuál era el don de Dios y lo dijo él mismo en Juan 3 y que versículo 16. El mismo Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús mismo ya dijo cuál era el don de Dios. El don de Dios era que él había dado a su Hijo Jesús para morir por el pecado del mundo. Y esta mujer no lo sabía. Por eso el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, el regalo que Dios ha hecho al mundo, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Quién era? Nada menos que el don. Era el Hijo de Dios. Era el mismo que había descendido del cielo para convertirse en un bebé, nacer ahí en Belén de Judea, para poder empezar a crecer hasta los 30 años y empezar a predicar el arrepentimiento. Este era aquel que le estaba diciendo, dame de beber. Y además, tú le pedirías y él te daría. Ahí viene el conflicto otro que tenemos como hombres en el camino de la vida, cuando de repente encontramos a Jesús y Él nos pide algo, no nos damos cuenta de quién Él es. Y además de no darnos cuenta, no le pedimos. ¿Cuál fue la última vez que le pediste algo a Dios? Y no vale decir que me toque la lotería, que me toque los ciegos cada viernes. No vale eso. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios diciendo, Dios, dame de beber? Tengo sed. En las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurado el que tiene sed de justicia, porque serán saciados. Las personas intentan buscar algo que les quite la sed en cualquier lugar, en cualquier fuente, en cualquier cosa que se mueve. ¿Sabéis bien el resultado de beber de aguas no potables? Si habéis hecho un curso de supervivencia, habéis aprendido algunas cosas, ¿verdad? Sobre qué hacer con el agua que encuentras por ahí. Algunos son capaces hasta de beber su propio orín. Pueden rescatarte la vida. Es divertido hacerlo. Pero así es como los hombres van buscando algo que les sacie su sed. Y lo único que encuentran es aguas amargas. Aguas corruptas, que tal vez apagan la sed de la lengua, pero encienden el ardor del estómago. Así es la religiosidad, o el placer, o cualquier cosa, que en vez de acercarnos a Dios, lo que hace es simplemente saciarnos por un instante, por un momento, y después incrementar nuestro deseo de más. Jesús le dijo a la mujer, yo te daré agua de vida. En versículo 12 la mujer dice, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Ah, Jesús, ¿qué tienes tú que ofrecerme a mí? ¿Cómo vas a ofrecérmelo? ¿No es esta la misma actitud que los hombres tienen? Intentar poner trabas a Dios y con el orgullo del que eres y del que tienes, alejar a Dios de la imagen. Es lo que estaba haciendo esta mujer. Su actitud hacia Jesucristo era realmente de alejamiento. Jesús podía haber terminado ahí la conversación, pero le era necesario continuar tocando las fibras de esta mujer. El versículo 13, Jesús le responde, cualquiera que bebiere de este agua, volverá a tener sed. ¿Verdad que sí? Claro, sí, no, seguro. Hoy saco agua con el pozo, mañana volveré, no te preocupes. Más, versículo 14, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer debía estar pasmada. Este versículo muestra la realidad de lo que Jesús le estaba diciendo. Le estaba enfocando que no estaba hablando de cosas materiales, no estaba hablando de un agua ahí que estaba en el pozo, no necesitaba cómo sacarla, le estaba hablando de algo mucho más profundo, el agua de vida. Le estaba hablando de él mismo. Jesús se identificará más adelante como yo soy el agua de vida. Yo soy el que da respuesta a tus preguntas. Y la mujer de nuevo dijo en el versículo 15, dame ese agua. Sí, vaya, wow, qué interesante lo que me estás ofreciendo. Voy a comprarte el producto. Voy a tomar lo que me estás dando porque así ya no tendré ninguna sed. No hará falta venir aquí mañana a sacar agua del pozo. La mujer ahora estaba buscando sus propios intereses. Aquello que le satisfacería a ella era realmente el deseo del placer inmediato, de la comodidad. Muchos buscan a Dios para eso también, para intentar buscar respuestas a sus problemas sin darse cuenta que ellos mismos son el problema. Jesús no hablaba del agua esa, no hablaba de la solución inmediata, del problema inmediata, hablaba del problema del corazón. Y ahora Jesús va a hacer algo que duele. Y duele mucho, ¿eh? Duele mucho. ¿Sabes lo que es? Cuando Jesús pone el dedo en la llaga de tu vida, de tu estilo de vida y de tu pecado. Ahí duele. Porque el Señor le dijo, llama a tu marido. Y el Señor sabía lo que estaba haciendo. Porque la mujer le dijo, yo no tengo marido. Daba excusas de la realidad. No tengo marido, ¿no? Si 5 maridos has tenido, como lo dice el versículo 18. Bien dices que no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Esto has dicho con verdad? A Jesús no le podían engañar. Esta mujer estaba intentando esquivar la pregunta, pero no la podía engañar. Esta mujer tenía que ponerse delante de su propio sistema de vida. Creo que os conté la historia de un pastor mexicano, me contó, esto es real, esto no es chiste, esto es real, de un hombre que vino a él llorando, deshecho, y le dijo, mira, me casé, me divorcié, y tuve que empezar a pagar dinero a mi primera mujer, así que me casé una segunda vez, y tuve hijos con la segunda esposa, y las cosas fueron mal, así que me casé y me divorcié de ella también, y ahora tengo la primera y la segunda esposa y tengo que pagarles dinero a ella, pero estaba ya tan solo, me sentía tan deprimido que me casé con una tercera mujer, y las cosas también han ido mal, y ahora tengo que pagar a la primera, a la segunda y a la tercera mujer, y ya no tengo dinero, y pastor, ¿qué puedo hacer? Y el pastor, se llama David Cortés, se lo quedó mirando y le dijo, mira, mejor pégate un tiro y deja de dar problemas. Pero realmente es esa la realidad de este pobre hombre. Él se había metido en todos esos problemas. Y él era el culpable único de todas esas situaciones. Y aquí, en esta situación que vemos esta mujer, 5 maridos. No había una canción por ahí de los años 30 que cantaban, yo tuve 3 maridos y a los 3 envenené con una poca de cianuro en el café. No sé lo que hizo esta mujer con los otros 4. Tenía uno que aún le duraba. Pero ¿cuál era la situación de esta mujer? Un quebranto social. ¿Podéis imaginaroslo realmente una mujer quebrada? Por eso, ¿no notáis el sarcasmo en sus palabras? La evasividad, como tiene una buena técnica de evasión y defensa. Como tiene una técnica de apartarse, de hablar de las cosas superficiales, pero no llegar al problema. Hasta que Jesús pone el dedo en la llaga y dice, hey, tu problema es este. Cuando hace eso, cuando Jesús toca el corazón, ¿qué hace la mujer? Habla de religión. O sea, Jesús está tocando el problema y ella habla de religión. ¿Por qué? El versículo 20 en adelante, Señor, me parece que tú eres profeta. El versículo 19, oh, vaya, eres profeta, lo has adivinado. No eres psico de eso, simplemente eres profeta, lo sabes todo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar, donde adoramos. ¿Cuál es la religión que me va a llevar al cielo?
Os he dicho antes, durante la época de Josué y de los jueces más tarde y durante la cautividad asiria, esta gente tenía en el monte Kezirim, Genecirim, dejadme pronunciarlo bien, tenían ahí un templo, ahí adoraban, los de Samaria adoraban ahí, los samaritanos. Eran judíos traidores, pero adoraban al mismo Dios. De hecho, si recordáis la historia de Sanbalat y Tobías que se enfrentaron a los de Israel, también ellos eran samaritanos. Y la pregunta está bien, ¿qué religión salva, la tuya o la mía? Esa era la pregunta que estaba haciendo esta mujer. ¿No es la pregunta que nos hacen muchos de nuestros vecinos? ¿Qué religión salva, la tuya o la mía? ¿Aquí eres católico? Yo soy evangélico. Ah, vaya, qué bien. No, mira, yo soy budista, yo soy de la fe Bahá'í. Eso es más sofisticado todavía, ¿verdad? No, es que yo adoro a Dios a mi manera. Uy, esa es la frase preferida. No, es que yo creo que tiene que haber algo. Y lo dejas ahí y lo sueltas. ¿Dónde adoramos? Esta mujer todavía no se ha dado cuenta con quién habla. Que no es profeta, que no es solo un judío de nariz grande. Que no es un mero hombre cansado, sentado ahí porque está cansado. Que no es eso, ¿eh? Que con quien te acabas de encontrar es con el don de Dios, el Hijo de Dios, el que te puede dar vida eterna, el que va a ayudarte, el que va a saciar toda tu sed. Ese es con la persona con quien estás hablando. Y Jesús pone las cosas claras. Vosotros en vuestra religión estáis equivocados. Nosotros en la nuestra estamos siguiendo una tradición. Por eso el versículo 22 utiliza la palabra nosotros adoramos lo que sabemos. La palabra nosotros pocas veces Jesús las utiliza. Él utilizaba mi Padre, yo, pero nosotros muy pocas. Aquí es una de las pocas veces que Jesús utiliza el término nosotros. Adoramos, sí, hacemos actos religiosos, pero Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en encontrar verdaderos adoradores que le adoren. ¿Y dónde? En espíritu y en verdad, en el corazón. Dios no está interesado en nuestra religiosidad ni religión. Dios está interesado en nuestro corazón. Por eso Él dice, dame de beber, dame tu corazón, y yo te daré agua de vida. Cree en mí y yo responderé a tus preguntas, inquietudes, a tus dificultades en la vida, a tus 5 maridos. Cree en mí. Encontrarás lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando llegó a este punto, la mujer ya no tenía argumentos, ya no tenía excusas, ya no tenía manera de escapar del gancho divino. ¿Se dio cuenta la mujer de algo que tal vez había aprendido como niña? ¿Qué se decía? Cuando dijo, he oído, sé, el versículo 25, que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Sé que hay un Salvador del mundo. Sé que Dios existe. Sé que la Biblia es un libro especial. Pero Jesús dice, no vale simplemente saber. Yo soy, versículo 26, el que habla contigo. ¿Habéis notado esas palabras, yo soy? Están traducidas directamente del griego. Y se nos escapa lo que Jesús estaba diciendo. Él dijo, ego eimi. En hebreo suena más parecido a algo como así. Yahweh, Jehová, yo soy. Jesús una vez dijo a los fariseos, yo soy. Tomaron piedras para apedrearle. Cuando Jesús dijo yo soy, Él se estaba identificando como Dios mismo. Era el término, era la expresión lingüística del idioma griego o hebreo para referirse a Dios. Y esa mujer, dejando el cántaro, nos dice la Biblia, el susto que le dio, dejó todo lo que le ataba en la vida y corrió a decirle a los demás, he encontrado al Mesías, he encontrado a aquel que me ha dicho lo que soy, lo que pienso, lo que siento, he encontrado lo que estaba buscando.
Y el resultado, si termináis de leer el capítulo 4, esta mujer creyó que Jesús, aquel hombre sentado en el camino, que había tenido sed, era el Mesías prometido, era el Redentor del mundo. Esta mujer creyó que su vida, que estaba hecha un asco, tenía por fin una respuesta, que esos 5 hombres que para nada le habían ayudado, por fin ahora había encontrado al hombre que podía ayudarle. Y este hombre era el judío Jesús de Nazaret. Era necesario que Jesús pasase. Si vayamos un momento a leer un versículo, Juan 8:48, me gustaría notar algo que es interesante. Juan 8 y versículo 48, los fariseos de nuevo están atacando a Jesús, están criticando lo que Jesús hace, dudando de Jesús. Y en Juan 8:48 respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Has notado eso? Los enemigos de Cristo estaban diciendo, es samaritano. Sabemos que Jesús no era samaritano. Sabemos que Jesús era judío. Pero los que le acusaron de ser samaritano. ¿Sabéis por qué? Porque él fue amigo de samaritanos, de una mujer samaritana y de otros. Y cuando Jesús iba a ser crucificado, los mismos que se oponían y le criticaban, le acusaron diciendo, este es amigo de pecadores. Come con mujeres de mala vida, como esta. Anda con publicanos, gente despreciable. Este Jesús es amigo de pecadores. De todas las acusaciones que le hicieron a Jesucristo, esa era cierta. Jesús es amigo de pecadores. Por eso es mi amigo, es tu amigo. Jesús es el que ha venido a darte agua en abundancia. El que responde, cuida tus heridas, sana tus dolencias y te ayuda en esta vida. Déjame preguntarte esto para concluir en esta mañana. ¿Estás sentado en un pozo en tu vida? ¿Cansado del camino? Tal vez hoy sea el día en que alguien más se ha sentado al lado de tu pozo para hablar sobre el agua de la vida. Lo único que tienes que hacer es pedirle que te dé ese agua. Creer para que creyendo tengas vida. Vamos a orar. Hoy, Padre amado, encontramos a Cristo Jesús sentado en el camino de la vida, hablando con una mujer, en un propósito específico, escapando de una situación difícil, con aquellos que intentaban poner división entre Juan y a él. Pero su actitud humilde fue apartarse, irse lejos para no hacer sombra a Juan, y seguir predicando el arrepentimiento. Gracias, Señor, que Cristo es el Mesías prometido, el Redentor del mundo. Pedimos que creamos todos en Él y que no solo creamos, sino que crezcamos amándole y viviendo para Él. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.